En el verso que continuamos aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis, de esta iglesia Filadelfia, estamos viéndola verso por verso y nos quedamos en el verso 10. Así de que vamos a continuar hoy con el verso 11. ¿Estamos ahí? Dice la palabra: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, dice, yo vengo, ¿qué? Pronto. ¿Y cuánto es pronto para Dios? ¿Cuánto es pronto para Dios? No, ¿cuánto es pronto para Dios? Dice que Él, he aquí yo vengo pronto. Poco más de 2000 años, eso es pronto para Dios. Para nosotros, pronto es que ya lo hagamos. Por eso es de que a veces me dicen, el pastor que tiene que hacerlo pronto, ¿verdad? Y en nuestra mente está eso que ya. Y por eso se desesperan cuando yo no lo hago ya. Dios no es así. Él dice, aquí yo vengo pronto, ¿verdad que sí? Y lo dijo hace un poco más de 2000 años. He aquí yo vengo pronto. ¿Cuántos de los que están aquí están esperando en esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Qué poquito, ¿no? ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo? Miren, ¿cuántos anhelan en verdad que Cristo venga? Quiero que miren lo que significa la venida de Cristo, o con lo que tiene que ver la venida de Cristo. La venida de Cristo tiene que ver con gente madura. La venida de Cristo tiene que ver con gente victoriosa, gente vencedora. Con gente que está totalmente llena, saturada de la vida de Dios. Dios, hermanos, acuérdense que primeramente recogerá en su venida sus primicias, ¿cierto o no? Quiere decir que Dios, o que la venida de Cristo tiene que ver con lo que ha crecido, lo que ha madurado. Por eso para nosotros gritar que creemos en la segunda venida, gritamos. Pero gritar que estamos esperando en la segunda venida de Cristo casi no se oye. Porque eso tiene que ver con gente madura, con gente que ha crecido, con gente que está llena de la vida de Dios. Cuando Cristo venga, acuérdense que su venida tiene que ver con, tiene dos aspectos, una en secreto y otra visible. En la Biblia dice que Él viene en las nubes y que todo ojo le verá. Eso es una venida en el aspecto visible. Pero también dice que Él viene como ladrón en la noche. Es una venida secreta. La venida secreta es para gente madura, para gente que ha crecido, para gente que está llena de la vida de Dios, para gente victoriosa. Esa es la venida. La demás cosecha, hermanos, se pondrá también madura y crecerá, pero después se irá con el Señor. Cuando el Señor se dirige, aquí yo vengo pronto, ¿a quién le está diciendo? ¿A la cosecha o a las primicias? ¿O a los vencedores, a los que han crecido? ¿A quién les está diciendo? Ponga atención ahí en su Biblia. He aquí yo vengo pronto. Si usted va al verso 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que he de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Le está hablando a una iglesia vencedora. Le está hablando a Filadelfia, una iglesia que es conforme al corazón de Dios. Amén. Una iglesia vencedora, una iglesia que está totalmente mezclada con Dios, saturada de Dios, en donde Dios se ha forjado en esta iglesia. A ella le habla que viene pronto. Si usted va a las otras iglesias, les habla también de su venida. A las otras dos iglesias que están antes de Filadelfia, les habla de su venida, pero a ellos les dice que se arrepientan, porque Él viene pronto. Que tienen que arrepentirse, volverse a Dios, madurar, crecer, vencer toda la degradación, porque entonces Él viene. La venida, pues, quiero aclarar que tiene que ver con gente victoriosa. Todo el cristiano espera en la segunda venida y cree en la segunda venida, pero solo eso es para gente madura. Cuando alguien ha crecido, cuando alguien ha madurado y está lleno de Dios, ese verdaderamente anhela que Cristo venga. Y cada vez que usted va creciendo, conforme vamos creciendo, conforme vamos madurando, la venida de Cristo se acerca. Amén. Hemos hablado que
Entre más crece usted, entre más madura usted, el reino está viniendo. ¿Sí o no? El reino está viniendo. Entonces, es importante que nosotros como cristianos oremos al Señor y le digamos: Señor, permíteme el crecimiento, permíteme la madurez, fórjate en mi vida, lléname de ti, Señor. Y entonces estamos creciendo, estamos madurando y Cristo está viniendo. Amén. La iglesia de Cristo se ha comido que Cristo viene en cualquier momento. Y esa es una mentira que la iglesia se ha comido. Que Cristo viene en cualquier momento, y usted escucha predicadores que Cristo viene en cualquier momento. ¿Lo ha escuchado usted? Pero yo le digo una cosa: Cristo no viene en cualquier momento. Cristo vendrá cuando su iglesia esté madura, cuando su iglesia haya crecido. Cristo entonces vendrá por su iglesia, cuando Él se haya forjado en su iglesia. Porque Él dice que Él viene a tomarse a sí mismo. Si no hay en la iglesia nada de Cristo, entonces ¿a qué viene? Tiene que forjarse Cristo en nosotros. Amén, hermanos. Así de que olvídese de que Cristo viene en cualquier momento. Cristo viene cuando tenga su remanente listo para hacer el cambio de la era. En el verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. ¿Qué tiene Filadelfia? ¿Qué tiene que guardarlo? ¿Qué tiene que retenerlo? ¿Qué tiene Filadelfia? Más bien, ¿qué no tiene, verdad? Lo que tiene que retener Filadelfia es el amor hacia los hermanos. Le dice: retén lo que tienes para que ninguno, nadie tome tu corona, porque yo quiero decirles que la corona se la pueden arrebatar a usted. Israel tenía eso y se lo quitaron, ¿sí o no? Porque no produjo los frutos. Él tenía el reino, él tenía la victoria, pero se les quitó y se los dieron a gente que produzca los frutos. Se los dieron a usted. Ahora yo le digo: si usted no retiene lo que tiene, lo que Dios le ha dado, se lo pueden quitar y dárselo a alguien que sí da los frutos. ¿Se acuerdan ustedes de Saúl? ¿Tenía la corona o no tenía la corona? ¿Tenía el reinado o no lo tenía? ¿Se lo quitaron y se lo pasaron a otro? Claro. ¿Y el otro lo cuidó? ¿Se lo quitaron a David? Fue rey. ¿Por qué le quitaron la corona a Saúl? Simplemente porque se desesperó y porque hizo cosas que no tenía que hacer, que no le pertenecían a él. Quiere decir que no estuvo atento a la voz de Dios y no obedeció la voz de Dios. Dios quiere que usted esté atento a la voz de Dios. Por eso en cada una de estas cartas Dios dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A Dios no está interesado en tanto cuánto tú haces. No, Dios está interesado en que le prestes atención y le obedezcas. Saúl no prestó atención y no obedeció. Por lo tanto, hermanos, se le fue quitado el reino. Dios le dice a Filadelfia: retén lo que tienes, pues, para que nadie, ninguno tome tu corona. ¿Qué tenía? Entonces Filadelfia tenía amor a los hermanos. Filadelfia recibió la revelación de lo que es el propósito de Dios. Por lo tanto, le dice Dios: cuídalo. No solamente, hermanos, cuidar el amor a los hermanos. Filadelfia también tenía una pureza de palabra. Y le dice: cuídala, reténla. ¿Ustedes creen que Filadelfia tenía palabra pura? Porque Filadelfia fue alguien que estuvo en contra de todo lo que dañara a la iglesia, a la hermandad. Por lo tanto, rechazaron eso y se abrazaron de lo verdadero y empezaron a amar a los hermanos. Filadelfia, amor fraternal, amor
a la hermandad. Amén. Ellos se abrazaron del verdadero y santo de Cristo. Por lo tanto, ellos deberían guardar solo ese nombre también. El nombre de cristianos, el nombre de Cristo. Entonces, escuchen bien, si nosotros anhelamos esta corona, si nosotros, hermanos, anhelamos ser vencedores, debemos de guardar pues lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha revelado su propósito. Por lo tanto, hermanos, tenemos que guardar esto. Amén. Dios nos ha dado una pureza de palabra y tenemos que guardarla también. Y todos los días, vuelvo a repetirlo, debemos de confesar que amamos a los hermanos. ¿Cuántos pueden repetirlo conmigo? Debemos de gritarlo. Amamos la vida de la iglesia, amamos a los hermanos y amamos a Cristo. Tenemos que gritarlo todos los días y nunca más tiene que dejarlo de gritar, de confesar. Amamos a Cristo, amamos a los hermanos, amamos la vida de la iglesia. En el verso 12 quiero que pongamos mucha atención. Porque aquí en este verso hay muchas cosas preciosas, pero sobre todo encontramos el propósito eterno de Dios. En el verso 12 dice, continúa diciendo el Señor, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Fíjense cuántas riquezas hay allí, cuántas cosas hay ahí que tenemos que captarlas, mirarlas. Al que venciere. ¿Vencer qué? Le está diciendo al que venciere, comienza eso. ¿Vencer qué, hermanos? ¿Qué degradación debemos de vencer ahí en Filadelfia? ¿A poco ya se les olvidó, hermano? ¿Qué degradación hay en Filadelfia? No me hagan sentir mal, por favor, hermanos. ¿Qué degradación hay en Filadelfia? ¿Qué deben de guardar en Filadelfia? ¿Qué deben de vencer ahí? Ellos vencieron, está hablando a gente vencedora. ¿Qué está venciendo Filadelfia? Está venciendo las denominaciones, los otros nombres. Ellos guardaron el nombre de Cristo. Por lo tanto, al que venza, vencer ¿qué? Toda degradación de las denominaciones, porque son cosa despreciable a los ojos de Dios. Denominación, vuelvo a repetirlo, es bautista, es pentecostal, es hermanos asambleas de Dios, es luteranos, es católico, apostólico, romano. Todo eso es degradación y no agrada a Dios. ¿Por qué? Porque eso causa división en la iglesia. Eso causa división entre los hermanos. Por tanto, debemos de vencerlo. Amén. Amamos a los hermanos. Amamos a todos los hermanos y tenemos que amar a todos los hermanos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Todos los que son nacidos de nuevo, tenemos que amarlo, pero no tenemos que amar su denominación, su trasfondo. Son nuestros hermanos, a ellos sí hay que amarlos. Y hay que recibirlos porque son parte de nosotros, de la iglesia. Pero no su trasfondo que traigan. Amén. Si viene algún hermano con denominación, dígale, a ti te amo, pero eso que traes no, porque eso nos va a dividir. ¿Sí o no? ¿Eso no ha causado problema en la iglesia? Son los nombres. Por lo tanto, hay que votar eso y hay que guardar el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Eso es vencer aquí en Filadelfia. Vencer esta degradación. Dice el verso 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Columna. Yo, hermanos,
Les he compartido acerca de que nosotros debemos de anhelar, y lo miramos en otras iglesias, de que debemos de anhelar ser transformados en piedras, piedras para la edificación. Amén. Nosotros, hermanos, dice la palabra que somos labranza de Dios, edificio de Dios. Amén, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Quiere decir que nosotros como labranza somos algo en donde Dios tiene que crecer, ¿sí o no? Tiene que crecer, pero ese crecimiento nos debe llevar ¿a qué? A una transformación en piedras. ¿Para qué esa transformación en piedras? Para llegar a ser parte del edificio de Dios, de la edificación de Dios. Pero ahora aquí hay algo más profundo que le dice Dios, el Señor a Filadelfia, que le hará columna del templo de su Dios. Una columna es más importante que una piedra en el edificio. Una piedra es importante. Una columna, formar parte de una columna como piedra es mucho más importante. Porque cuando a nosotros nos pongan como piedras en una columna, no se puede salir ni mover de ese lugar. ¿Por qué? Porque es parte del templo de Dios. O sea, una columna, ¿sí saben lo que es columna? Son las que sostienen al edificio. Sí, la estructura están sobre esas columnas. Este edificio tiene columnas. Y nosotros podemos botar una pader y el templo sigue en pie. Pero no botemos una columna, porque entonces se nos viene el edificio encima. O sea, no se puede botar esa columna. ¿Amén o no amén? Por eso Dios, hermanos, debemos de entender el hablar de Dios, que Dios no solo quiere hacerte una piedra para su edificio. Dios quiere que tú y yo lleguemos a ser columnas. Que como piedras seamos metidos en una columna para llegar a ser columnas del templo de Dios. Esos serán los vencedores, los que venzan toda degradación. Serán columnas, no simplemente piedras para el edificio, sino columnas del templo de Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 5. Y vamos a mirar lo que Pedro dice con respecto a lo que estamos hablando. Cuando nosotros llegamos a ser esas columnas del templo de Dios, jamás nos moverán de ese lugar. Seremos cristianos firmes, seremos cristianos fuertes, seremos cristianos estables. Si usted mira cuando hay temblores y cuando se caen las casas, los edificios, ¿se ha mirado que cuando cae la casa siempre quedan ahí las columnas paradas? Ve todo el edificio caído y de repente ahí las columnas ahí quedan. Porque eso, hermano, es firme, eso es algo fuerte, eso es algo estable. Cuando usted se vuelve una columna así, venga el huracán, venga el viento, venga el terremoto, usted se mantiene, ¿cómo? Firme, fuerte y estable. Veamos Primera Pedro capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. ¿Bajo qué contexto está hablando Pedro aquí? Pedro está hablando bajo el contexto de cuidar todo lo que daña la vida de la iglesia, lo que daña la iglesia de Cristo, que debemos de cuidarnos de no ser engañados por el enemigo de Dios. Amén, hermanos. Que debemos de abrazarnos de Cristo. Él nos hará cristianos firmes, fuertes y estables, vencedores. Por eso dice, apacentad la grey de Dios. Está bajo contexto de cuidar, de proteger la iglesia de los engaños del enemigo. Amén. Y por eso va a venir persecución sobre nosotros. Claro que no vamos a caer bien.
Usted dígale a un pentecostal que eso es degradación y que no le agrada a Dios ese nombre y se la va a ver con él. Amén. Por eso dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo te va a ti a perfeccionar, te va a afirmar. Amén. Te va a fortalecer y te va a establecer. Serás un vencedor. Amén. En el verso 12 regresemos a Apocalipsis. Al que venciere, yo haré columna. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. O sea, es difícil remover una columna. Una vez que usted forma parte del edificio de Dios como columna, ya no es removido. Yo oro al Señor para que usted no solamente sea una piedra, llegue a ser una columna del templo de Dios. Cuando usted llegue a ser una columna, su vida será una vida totalmente diferente. Una vida totalmente diferente. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Cuál nombre de Dios, oiga? ¿Cuál nombre? Si él tiene, según la Biblia, más de 700 nombres. ¿Cuál nombre irá a escribir? No se quiebre la cabeza. Cuando hablamos de un nombre, estamos hablando de una persona, porque la persona lleva nombre. Cuando usted escucha el nombre Cayetano Ceja, sabe de quién se está hablando, ¿no? De mi persona, porque yo llevo ese nombre. Lo mismo cuando se menciona Fernando Díaz, usted luego voltea con el de la cámara, porque es la persona que lleva ese nombre. Amén. Entonces, cuando hablamos de ese nombre nuevo, estamos hablando de una persona, de la misma persona de Cristo. Un vencedor es aquel que ha experimentado al Dios Padre. Cuando dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Escribir el nombre de Dios sobre él significa que ese es un vencedor en donde Dios se ha forjado en él, en donde Dios lo ha llenado y se ha hecho uno con Dios. Amén. Porque tiene que ver con la persona. Si va a escribir el nombre, está hablando de que va a estar ahí la persona misma de Dios, ahí en este vencedor. Un vencedor es aquel que es donde Dios se ha forjado. ¿Y forjar qué tiene que ver? Forjar, la palabra forjar. Cuando dan forma a martillazos a un pedazo de metal, tiene que ver con rellenar huecos del edificio, tiene que ver con una mezcla. Forjar quiere decir que Dios se ha forjado en esa persona. Dios ha llenado con su vida a esa persona, y que esa persona vive como tal, vive como Dios, se conduce como Dios, porque sería horrible llevar el nombre de Dios y vivir de otra manera. Amén. Escribir el nombre de Dios, el Padre, significa vivir esa misma clase de vida, que su vivir concuerda con el vivir de Dios. Amén. ¿Cómo se miraría un gato con un rótulo ahí en ese gato diciendo, yo soy un perro? ¿Cómo se miraría? Todos se reirían si de repente pasara un gato y lleva un nombre ahí, soy un perro. Usted diría, no puede ser, es un gato. Lo mismo si ve un caballo con un rótulo ahí, yo soy un elefante. No. Imagínese un cristiano, ¿verdad? Con un rótulo ahí, Dios. Pero viviendo como mundano, ¿cómo? Estos que llevan ese nombre de Dios, el Padre, significa que se parecen a Él. Sí, porque Dios se ha forjado en ellos. Ellos han tomado la forma de ese Dios. Han sido conformados, han sido transformados, porque están llenos, están saturados de la vida de Dios. Por lo tanto, su vivir es de acuerdo al de Dios. ¿Estamos? Yo los miro bien pensativos. Verso 12 sigue diciendo,
Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí, y escribiré el nombre de mi Dios. Escribiré en él el nombre de mi Dios. Número 2, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Aclara de una vez que esta Jerusalén es la celestial, no la terrenal, es la celestial. ¿Qué es la nueva Jerusalén? Alguien diga. No saben tampoco. ¿Qué es la nueva Jerusalén? La nueva Jerusalén es el pueblo de Dios. La nueva Jerusalén es la iglesia. Pero yo quiero que ustedes pongan atención a esto. No solamente significa que Jerusalén es la iglesia, el pueblo de Dios. La nueva Jerusalén es el pueblo de Dios que está lleno de la vida de Dios, que se ha hecho uno con Dios, que da testimonio de ese Dios verdadero, que está saturada totalmente de Dios. Esa es la nueva Jerusalén. Si usted dice que la iglesia es la nueva Jerusalén, entonces debemos de vivir esa realidad. La iglesia tiene que estar llena de Dios. Cristo, el Espíritu, el Dios triuno, tiene que estar totalmente, hermanos, forjado en esa iglesia. Esa es la nueva Jerusalén. Una iglesia que está llena totalmente de Dios. Se lo voy a comprobar. Apocalipsis, capítulo 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la nueva Jerusalén. Debemos de experimentar esa nueva Jerusalén hoy en vida. Si nosotros como iglesia gritamos que somos la nueva Jerusalén, vivamos pues como nueva Jerusalén. Hoy la iglesia de Cristo dice que es la nueva Jerusalén, pero todos divididos, todos peleados. Eso no es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén está compuesta de todos los cristianos, de todo el mundo. La nueva Jerusalén está compuesta de todas las iglesias locales que Dios levantó en todo el mundo. Juntas, esa es la nueva Jerusalén, o llegará a ser la nueva Jerusalén. La única iglesia universal. Quiere decir, si ustedes ponen atención, la nueva Jerusalén no dice ahí que es, dice ahí, voy a leerlo. Yo, Juan, en el verso 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén bautista. Yo, Juan, vi la nueva Jerusalén Pentecostés. Yo, Juan, vi la nueva Jerusalén luterana. Yo, Juan, vi la nueva Jerusalén católica. ¿Verdad que no está esos nombres? Porque esos nombres serán botados, serán deshechos por Dios. Solo se llamará la ciudad santa, la nueva Jerusalén de Dios. Gloria a Dios, porque Dios va a botar todos esos nombres. Amén, hermanos. La nueva Jerusalén tiene que ver con un edificio. He aquí el tabernáculo, esa es la nueva Jerusalén. Un edificio que está ahí, que es donde Dios vive. Dios vive en la iglesia, ¿no? Fíjense, entonces, la nueva Jerusalén es donde Dios vive. Es la casa de Dios. Quiere decir que si nosotros, hermanos, somos la iglesia, debemos dejar que Cristo viva en nuestras vidas, en todo nuestro ser, hermanos. Por eso estamos hablando de que Filadelfia fue una iglesia donde el Dios triuno se forjó en ella. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya miramos que un vencedor lleva escrito el nombre del Padre. Número 2, el vencedor lleva escrito el nombre de la nueva Jerusalén, de su Dios, que tiene que ver con la iglesia.
¿Y en dónde y quién es de la Trinidad de Dios? ¿Quién se mueve en la vida de la iglesia hoy en día? ¿Quién mora en todos los cristianos? ¿Quién obra en la iglesia? Es el Espíritu Santo obrando en todos nosotros. Es Dios mismo, pero como el Espíritu. Es Cristo mismo, pero como el Espíritu fluyendo. Por eso nos hablan de llenarnos del Espíritu. Por eso nos hablan de andar conforme al Espíritu. Por eso nos hablan de ser guiados por el Espíritu a nosotros los cristianos. Amén. Por eso estamos hablando del Dios triuno forjado en esta iglesia, llena de ese Dios triuno. Entonces miraron que no es la iglesia la que desciende del cielo, la iglesia apostólica, ¿verdad que no? No es la iglesia la que desciende del cielo, la iglesia católica, apostólica, romana. No es la iglesia bautista, no es la iglesia pentecostal. Es la iglesia de Cristo, la nueva Jerusalén. Yo le doy gracias a Dios, porque Dios sacará adelante su iglesia. Dios la limpiará, Dios la purificará, Dios la llevará hasta el final. Amén. Pero saben, ustedes acuérdense pues que para eso viene un proceso. Ahorita debemos dejarnos llevar por Dios. Si no, usted sabe que viene la gran tribulación y eso será bueno para la iglesia, porque ahí Dios la va a transformar. Ahí Dios la va a sacar victoriosa, porque en la gran tribulación, ¿verdad que vencen? Porque todos los cristianos, al final, todos somos vencedores. Al final, todos somos vencedores. Por eso al final usted ve una iglesia crecida. Ya no es una casa, es una ciudad. Ya no es un tabernáculo que solo está en una casa, sino que está en toda la ciudad, que expresa que es el testimonio de Cristo por la eternidad. Ahorita estamos en una ciudad y es el testimonio de esta ciudad. Pero eso al final ha crecido y llegará a ser la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Pero vean, al final todos vencedores crecidos en donde el Dios triuno se ha forjado. Él estará totalmente con ellos y ellos, nosotros con Dios. Totalmente saturados, llenos de Dios. Qué precioso será ese día. Pero ¿sabe qué? No espere llegar a ese momento. Vivámoslo ahorita. No espere usted, hermanos, reinar con Cristo en el reino venidero. Reine con Cristo ahorita en vida. Sea un vencedor ahorita. Venza toda degradación. Abrácese de Cristo para que entonces usted se manifieste en el reino con Cristo. Allá, acuérdense que es la manifestación de lo que yo y tú vivamos a hoy. Si tú eres un cristiano que creces, que eres transformado, que te llenas de Dios, de seguro serás manifestado con Cristo cuando Él venga en su reino. Si no, de una vez te digo, serás castigado. Serás castigado. Amén. Un vencedor pues lleva escrito el nombre de Dios el Padre. También lleva escrito la nueva Jerusalén. Quiere decir que fue una iglesia o fueron hombres que experimentaron la vida de la iglesia. Vivieron la vida de la iglesia, amaron la vida de la iglesia, amaron a los hermanos, estuvieron con los hermanos, protegieron a los hermanos, vieron por los hermanos. Estos vencedores. Le voy a decir una cosa que es muy seria y verdadera. Pero al menos yo, en el tiempo que tengo yo predicando, he mirado a muchas personas, cristianos, pasar por la iglesia. Los he mirado llegar aquí y están 2, 3, un año y de repente ya no están. ¿Usted los ha mirado o no? Y yo sé que otros pastores también los han mirado, que han pasado por sus congregaciones también. Y aún todavía miramos a los cristianos dando vueltas, como el pueblo en Israel en el desierto, dando vueltas, pasando por las iglesias. Necesitamos orar para que ya los cristianos no pasen por las iglesias, que la iglesia pase sobre los cristianos. Entonces va a ser diferente. Cuando la iglesia, tú puedes pasar por la iglesia y no puede pasarte nada, no puede pasar nada en ti, seguirás siendo el mismo, pero cuando una vez la iglesia pasa sobre ti, serás aplastado y te quedarás ahí.
Es bien diferente, ¿verdad? Que usted pase por arriba de un autobús a que el autobús pase por arriba de usted. ¿Verdad? Necesitamos ser capturados por Cristo. Así como lo fue Pablo. Usted y yo necesitamos ser capturados para que ya no te le andes escapando. Amén. ¿Entendió eso? Ya no pases por las iglesias. Tú que me estás viendo, ya déjate de andar pasando por las iglesias. Deja que la iglesia pase por ti. Entonces tu vida va a cambiar. Significa que un vencedor, la iglesia, pasó por él. ¿Qué quiero decir que pasó por él? Fue capturado por la vida de la iglesia. Fue capturado por la vida. Fue, hermanos, una persona que experimentó realmente la vida de la iglesia. Disfrutó lo que es la vida de la iglesia. Amén. ¿Por qué ustedes creen, hermanos, que es difícil ahorita para muchos cristianos reunirse? ¿Por qué ustedes creen? ¿Por qué ustedes creen que para nosotros es difícil estar aquí? ¿Por qué creen que se duermen ustedes aquí? Se cansan, se enfadan. ¿Por qué cree que el cristiano le pasa eso? ¿Por qué ustedes creen que estamos desesperados porque esto termine y nos vayamos ya? ¿Por qué estamos tan, hermanos, desesperados que el pastor no se pase más de 1 hora? Que el culto no dure más de 2 horas. ¿Por qué cree que decimos, ay, ¿por qué 4 horas duró hoy? ¿Por qué 3? ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa en nosotros? No has entendido lo que es la iglesia. No has recibido la visión de la iglesia de Cristo. La iglesia no ha pasado por ti. Yo puedo ver a muchos de ustedes queriéndose ir, hermanos. A mí me da tristeza. Y yo siempre oro para que tú necesitas ser capturado por Cristo. ¿Por qué? Porque el mundo te está llamando, porque el mundo sí ha pasado por ti. El tráfico circula en tu vida. El tráfico, tú eres una carretera del tráfico donde el mundo trafica sobre ti. Por eso no puedes escapar y anhelas salir corriendo. Porque eres un cristiano mundano. Pero cuando una vez tú eres capturado por Cristo, tú no anhelas, dices, este es mi lugar. Yo no quiero salir de la presencia de Dios. Yo quiero estar contigo, Señor. Quiero continuar con los hermanos. Por eso cuando un hermano ha entendido, sale de este lugar y dice, hermanos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vas a ir, hermano? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Vamos a mirar un programa mundano que viene del infierno? ¿Vamos a mirarlo? ¿A sentarnos a la tele otra vez? ¿A dónde vas a ir, hermano? Quiero seguir la comunión. Pero no seas como esos que siempre quieres que te inviten a comer. Invita tú. Pues que te digan, no, pues yo te invito ahora, hermano. Pero anhelar estar con los hermanos. A mí me gusta estar con los hermanos. A muchos no, porque luego les estoy hablando de Cristo, de la palabra y todo, y pues no. Eso es aburrido, no hemos entendido. Nos falta orar al Señor y decirle, Señor, fórjate en mi vida. Escribe sobre mí esa nueva Jerusalén, que yo pueda experimentarla, vivirla, ser capturado por esa vida de la iglesia. Hemos hablado aquí, hermanos, que Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. La iglesia es nuestro vivir. Cristo nuestra vida, la iglesia es mi vivir. Entonces, ¿por qué estar desesperado por irnos, hermano? No se oye mucho, amén. Y luego me dicen, pues que tengo que trabajar. Gracias a Dios que yo no trabajo, hermano. Y escribiré sobre él mi nombre nuevo. Sigue diciendo en el verso 12. Y el que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Nunca más saldrá de allí. Pero nosotros queremos salir. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, del Padre. El nombre de la ciudad de mi Dios, la iglesia donde se mueve el Espíritu.
la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y también dice, escribiré sobre el vencedor mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. ¿Por qué la nueva? ¿Por qué la nueva Jerusalén lleva esa palabra nueva Jerusalén? Oiga, ¿por qué descreen ustedes? Porque Cristo se ha forjado en ella. En donde Cristo llega, en donde el Padre, el Espíritu, el Hijo, donde este Dios triuno llega, ahí es algo nuevo. ¿Por qué usted se llamó nueva criatura? Porque llegó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque cuando Cristo llega, Él hace nueva todas las cosas. Por eso Él mismo dice en Apocalipsis, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Cuando Cristo, entre más Cristo se forma en ti, más nuevo eres tú. Lo viejo se va acabando y lo nuevo se va formando en ti. Acuérdense que el nombre tiene que ver con una persona. Está hablando de Él. Se va a forjar en ese, será Cristo forjado en un vencedor. Un vencedor lleva totalmente al Dios triuno forjado en él, hermano. Un vencedor, solo lo que se ve en él es Dios. Es Dios a través de él. Amén, hermanos. Entonces Filadelfia experimentó en vida al Dios Padre, experimentó en vida al Dios Hijo y experimentó en vida al Dios Espíritu Santo. Amén. Esta iglesia experimentó al Padre, al Hijo y a la nueva Jerusalén. Por lo tanto, esta iglesia 100% seguro se manifestará en el reino de Cristo. Estos vencedores que están en esa iglesia, estoy seguro, 100% seguro que estarán en el reino con Cristo. Ahora, no solamente ellos, si tú y yo vencemos toda la degradación, rechazando todos los nombres de las denominaciones y dejándonos transformar por Cristo, llenar por Cristo y dejando que el Dios triuno se forje totalmente en nosotros, te aseguro también, tú estarás en el reino con Cristo. Pero si no es forjado Dios en ti, si tú no eres lleno, si tú no te dejas transformar, serás castigado. Termino con esta iglesia en el verso 13 y dice, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oídos? Es para ti y para mí. Oiga, esté atento a la voz, al hablar del Espíritu Santo. De verdad, hermanos, aquí les digo, necesitamos poner mucha atención. Necesita usted despertarse. Necesita usted orarle al Señor y decirle que le revele su palabra, que le revele la vida de la iglesia. Necesita usted ser capturado por Dios. Debemos de orar siempre a Dios. Señor, fórjate en nosotros. Fórjate tú y que también la vida de la iglesia sea forjada en mi vida. Amén, hermanos. Debemos de anhelar siempre la vida de Dios en nosotros, crecer, madurar, ser transformados y amar la vida de la iglesia. Tú serás un vencedor. Oremos, ponte de pie. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque a través de estas iglesias, a través de la historia de la iglesia podemos aprender muchas cosas, Señor. Pero ahorita, Señor, estamos en el tiempo de Filadelfia, una iglesia, Señor, una iglesia vencedora, Padre. Una iglesia conforme al corazón tuyo. Filadelfia, Señor, una iglesia irreprensible. Una iglesia a la cual no le reprochaste absolutamente nada, sino que la animabas.
Una iglesia, Señor, que aunque tenía poca fuerza, llegó a ser vencedora. Porque esas pocas fuerzas las usó contigo, Señor. Hemos mirado a Filadelfia, Señor, a una iglesia vencedora. Una iglesia victoriosa. Filadelfia, una iglesia donde tú te forjaste totalmente en ella. Y les prometes, Señor, que si se mantienen así, tú les escribirás el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre de la Nueva Jerusalén. Nos muestras a través de todo eso que un vencedor debe de llevar escrito en él, en su vida, esas cosas. Al Dios triuno y la Nueva Jerusalén. La realidad de la vida de la iglesia. Te pedimos perdón, Señor, porque muchos de los que están aquí, a pesar de todo lo que tú nos has hablado, no han mirado nada, Señor. Siguen desesperados por salir de este lugar. Necesitamos, Señor, que nos reveles cada día más y más tu palabra. Porque un día nos llamarás a cuentas por esta tu palabra, Señor. Por eso tú les hablabas a cada pastor de estas diferentes iglesias para que les hablara al pueblo. Y en las primeras 3 iglesias, Señor, tú hablas de vencer. Tú hablas de que oigan, de que escuchen para que puedan vencer. Pero, Señor, después de las 3 iglesias, cuando llegamos a la 4ª iglesia, tú ahora los invitas a vencer toda degradación para que después escuchen. Porque hoy en día, Señor, en la situación que estamos viviendo, si un cristiano no se aleja de la falsedad, nunca podrá escuchar tu voz. Nunca podremos escuchar tu hablar, Señor. Ayúdanos a vencer cada día, Señor, toda degradación. A vencer, Señor, para que podamos escuchar tu voz. Podamos, Señor, recibir esa revelación tuya. ¿Por qué no levantas tus manos y empiezas desde hoy a orarle al Señor? Señor, fórjate en mí, Padre. Fórjate en mí, Señor. Yo soy un cristiano, soy un hijo tuyo, Señor. Por lo tanto, debo de experimentar tu vida en mí, Señor. Debo experimentar, Señor, la vida de la iglesia, Padre. Ayúdame a amar a los hermanos. Levanta tu voz conmigo, hermano. No te quedes callado. Reconoce que necesitas de Dios. Levanta tus manos al cielo. Si tú reconoces que necesitas de Dios, levanta tus manos, levanta tu voz y ora al Señor con toda libertad. Dile: sí, Señor, te necesitamos tanto. Necesitamos que tú te forjes en nosotros, que tú, Señor, nos vayas transformando, Señor, por medio de tu hablar, Señor. Vayamos siendo capturados, Señor, y lleguemos a ser una iglesia vencedora, cristianos vencedores, Señor. Que lleguemos a formar parte de, Señor, de esas columnas de tu edificio, Señor. Levanta tus manos mientras que entonamos un canto, y adora al Señor Jesús. Oh, sí, Señor Jesús. Gracias, Señor, te adoramos, Cristo. Dame de tu eterna paz. Sí, Señor. Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo
pan. Dame de tu eterna paz. Danos más de ti, Jesús. Dame el don para esperar. Sí, Jesús. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Sí, Señor. Tú eres mi sustento. Y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí, haz que brote en mí tu respuesta, oh Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres mi sustento, tú eres mi sustento. Y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Haz que brote en mí, haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí, haz que brote en mí tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres mi sustento, y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú, la tienes tú, oh, la tienes tú, Señor. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor. Vamos ahora a continuar y tenemos la Santa Cena, así de que por favor les invitamos a que pasen ahí con orden y tomen su copa, por favor, y su pedacito de pan mientras que nosotros cantamos un canto al Señor. Adoramos a Dios un momento. Usted agarre su copita y su pan y juntos vamos a participar hoy de esta cena del Señor. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor. Diadema de los cielos
levanta tu voz y dile: Cristo es muy hermoso. Sí, Señor. Contemplemos a Él. Sí, Señor. Cristo es muy hermoso. La diadema de los cielos. Sí, Señor, tú eres hermoso. Cristo es muy hermoso. Oh, adoremos al Señor, hermanos. Adoremos a nuestro Dios. Porque Él es hermoso. Porque Él ha sido bueno con nosotros. Lo hermoso Sí, Señor. de Cristo en nosotros manifiesto. Lo hermoso de Cristo en nosotros manifiesto. Gracias, Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: porque el anunciarlos esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunéis como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunáis vosotros, esto no es el comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia carne, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis o bebáis? ¿O menosprezáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Amén. Por eso me gusta esperar que todos tengan su copita y su pan. ¿Lo tienen? Amén. Y quiero que miren que lo que estamos haciendo es algo muy importante, muy delicado y muy serio. Amén. Si hay algún hermano que participa de esto sin discernir el cuerpo, hay cosas aquí que le pueden venir: o se muere, o se enferma, o se desanima. Por eso es muy importante tomarla con dignidad, con reverencia, con respeto a Dios. Por eso hay tanta frialdad en los cristianos, hermano, porque lo hacen indignamente. Y Dios tiene que disciplinarlos. Dios tiene que castigarlos para que no sean condenados con el mundo. Gracias a Dios por sus disciplinas. Gracias a Dios porque Él nos ama, y por amor nos castiga también, para que nos enderezcamos, hermanos, y así no seamos condenados con el mundo. Amén. Así de que por eso cada vez que vengamos aquí debemos de venir, hermanos, con seriedad y pedirle perdón a Dios primeramente, y luego pedirle perdón a los hermanos. Amén. Así de que la palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por favor, todos pueden comer el pan.
Y puedes cerrar tus ojos un momento, con todo respeto al Señor. Y ahí, hermanos, en tu interior decirle: Señor, muchas gracias por morir por mí, Señor. Muchas gracias por haber sido el Cordero Pascual. Tú eres nuestra Pascua, Señor. Y gracias, Señor, porque no solamente moriste por mí, sino que también moriste para llegar a ser mi vida, para llegar a ser mi comida, mi alimento. Y no solamente para eso, sino que para que forme parte de tu propósito eterno, que es tu edificación, Señor. Muchas gracias por lo que hiciste por mí. Sigue diciendo la palabra: y habiendo dado gracias, y asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Puede tomar su copa. Y decirle al Señor: muchas gracias por esta copa de bendición, Señor. Yo sé, Señor, que la copa a la cual yo tenía que tomar, participar, era la copa de maldición. Pero tú viniste y llevaste, Señor, todo nuestro castigo, nuestros pecados sobre ti. Gracias porque tú cambiaste esta copa. La copa que a nosotros nos pertenecía, tú la bebiste. Y nosotros ahora participamos de esta copa llena de bendiciones. ¿Cómo no podemos, hermano, levantar nuestras manos? ¿Cómo no usted puede levantar su voz y decirle: muchas gracias, Señor? Gracias por tu gran amor. Gracias por tus bendiciones que nos diste a través de Cristo Jesús en los lugares celestes. Gracias, Señor, porque ahora recordamos esas cosas tan hermosas que tú hiciste por nosotros. Y podamos, Señor, pensar, meditar contigo, Señor, y darte las gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Puede levantar su voz y decirle: gracias, Señor Jesús. Puede decirle: muchas gracias, Señor, por esa vida que me has dado. Gracias, Señor, por habernos salvado, Señor. Levante sus voces. Gracias por formarnos parte de tu propósito eterno, Señor. Muchas gracias por tus bendiciones. Muchas gracias, Señor. Y así sigue con tus manos levantadas y adoremos al Señor cantándole un canto en agradecimiento a nuestro Dios. Oh, sí, Señor Jesús. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Díselo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Jesús, Jesús, precioso Jesús. no hay nadie, Díselo al Señor. no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, y no hay nadie como tú, y no hay nadie como
Sí. Jesús, precioso Jesús. Oh, dile, iglesia, no hay nadie como tú. Y no hay nadie como. Levanta tus manos, levanta tu voz y dile que no hay nadie como Él. Decláraselo al Señor, que Él solamente Él es precioso, glorioso, que Él es hermoso, Él es bello. No hay nadie, Señor. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Dígale una vez más, Jesús. Precioso Jesús. Dale un fuerte aplauso a Cristo porque Él es precioso, Él es maravilloso y Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Oremos para despedirnos. Padre, te damos las gracias por esta preciosa tarde. Muchas gracias por habernos tenido en este lugar, Señor. Poder cantarte, alabarte a ti, el único Dios verdadero. Gracias por tu palabra, Señor, donde nos invitas a vencer toda la degradación en la cual está viviendo tu iglesia. En este caso, Señor, de Filadelfia, vencer todas las denominaciones. Vencer, Señor, todo aquello que causa división, que daña a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a amar a los hermanos. Ayúdanos, Señor, a proteger a tu rebaño. Ayúdanos, Señor, a vencer, Señor, todas las cosas malas del enemigo, Padre. Oramos para que seas formado en nosotros, para que te forjes, Señor, en nuestras vidas. Dios, a usted sea la gloria, la honra y la alabanza. Llévenos con bien a nuestros hogares, lleve con bien a mis hermanos, despídanos en paz, y a usted sea siempre la gloria. Amén y amén. Despidámonos con un fuerte aplauso a Cristo. Muchas gracias por haber venido. Salude a su hermano, dele un abrazo, así nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, mirando por vía internet. Los esperamos el próximo domingo. Que Dios los bendiga donde quiera que estén. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, sí, Señor. Somos pueblo querido por Dios, nación santa, es sacerdocio linaje escogido por Dios. Somos pueblo querido por Dios, nación santa, es sacerdocio linaje escogido por Dios, para anunciar el victoria.
hijos de luz.